Los hombres del aire, militares y civiles, con la misma comunión de ideales que se mancomunaron para forjar el histórico acontecimiento, los rememoramos con emoción y profundo respeto. Queremos resaltar así el valor ético de estos argentinos que prefirieron entregar su vida a traicionar el juramento realizado en su juventud, defender la patria hasta perder la vida. Muchos de estos protagonistas guardan aún en su cuerpo y en su alma huellas inconfundibles de la guerra, pero el dolor debe ser mitigado por el ferviente recuerdo no solo de sus familias, sino del respeto y el cariño de todo el pueblo argentino. Este es el homenaje a todos aquellos que hoy descansan en el lugar de los elegidos. Ya no están entre nosotros, están por sobre todos en el recuerdo de los agradecidos, de los que sentimos a la patria como un valor sin el cual es imposible vivir en libertad. La medalla en el pecho. Hola amigos, ¿cómo les va? Muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo del lugar y el momento en que usted nos esté sintonizando. Rolando Cárdenas de este lado, nuestro operador Víctor Cárdenas. Les damos la bienvenida a un nuevo programa testimonial como lo es Malvinas, Clamor de Gloria. Realmente muy contentos, queridos amigos, por el apoyo que nos dan permanentemente y el agradecimiento en especial a mi familia por estar siempre acompañándonos por sobre todas las cosas. También a nuestros queridos veteranos de guerra, a todos los malvineros y a todos sus familiares. Hoy tenemos ya al aire a un querido amigo, un veterano de guerra que nos acompañó en esta última vigilia aquí en Malargüe, en la 15ª vigilia denominada Malvinas Malargüe te recuerda. Muchos kilómetros hizo Adrián Uboldi para estar entre nosotros. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rolly. ¿Cómo está? A vos y a la audiencia. Gracias. ¿Cómo anda, hermano? Bien. Un gusto, querido amigo, de tenerlo entre nuestros oyentes. El gusto es mío también. Bueno, ¿cómo anda todo por allí? Me imagino que, ya no con tanto frío. Sí, bueno, han cambiado un poco. Ahora ya prácticamente entramos en el invierno ya y, bueno, la semana pasada llovió muchísimo por acá, por Buenos Aires, todo lo que es la zona de Buenos Aires. Exacto. Cuéntenos, Adrián, ¿en qué zona de Buenos Aires está ubicado en este momento? Bueno, yo en este momento me radiqué hace 10 años en General Rodríguez. Ajá. Yo nací en Junín y me crié en Luján. Junín, provincia de Buenos Aires. Exactamente. Y viví 53 años en Luján y ahora hace 10 años que me radiqué acá en Rodríguez. Una linda localidad, realmente muy... Sí, muy linda. Es un pueblo de gente migrante y de donde está la firma tan importante Láctea. Exactamente. Bueno, decíamos que estuvo en el contingente de amigos que vienen también allí de Buenos Aires, precisamente de Merlo, con Jorge Contrela, con Escortio, con Ale Escortio, con Chiquito Sánchez, sí. Y otros amigos más que lo acompañaron, y en este caso vino con su hijo. Esto lo vamos comentando porque mucha gente ahora se va a ir recordando de quién es Adrián Uboldi, quien estuvo allí junto con este joven de 20 y pico de años, ¿no? Su hijo por allí. Lautaro domingo cumplió 16. 16 años. Sí. 16. 1,75 m, mire, está grande. Ya grandote. Nuestro saludo desde aquí, entonces, bueno. ¿Y qué le pareció unos cuantos kilómetros para llegar a Malargüe? Sí, pero pienso que, qué sé yo, sí, son unos cuantos kilómetros, pero bueno, no está tan lejos. Exacto. Pero la hemos pasado muy bien, gracias a toda su familia, a los chicos, a su señora, a vos, Rolly, y a toda la ciudad que nos recibió con un afecto muy lindo. Bueno, nos pone contentos que se hayan sentido cómodos, sí. Querido Adrián.
Yéndonos en lo que a nosotros vamos a enfocarnos ahora en este reportaje, esta nota, esta charla, como le decía ayer, casi de café, para que nuestra ciudadanía vaya sabiendo. Adrián Uboldi, ¿cómo lo sorprende la noticia de que Argentina había recuperado las islas? Ya 43 años, querido Adrián. Bueno, yo estaba con los soldados de la 63 en el campo. Hay un instituto acá cerca de Mercedes, Buenos Aires, que se llama la colonia Instituto Capital Sarmiento, donde van todos los derivados, los chicos que tienen problemas de familia, lo deriva el juez ahí, donde hay gente que los cuida. Bueno, ahí estábamos en instrucción nosotros, y bueno, estábamos con los soldados de la 63. A mí me faltaban 12 días para irme de baja. Y bueno, estábamos con un sargento ayudante, yo estaba preparando el mate en la cocina de campaña, enganchada en el camión para llevarle el mate y el pan a los conscriptos de la 63, y bueno, escucho por la radio que se habían recuperado las Islas Malvinas, con la marcha, la canción, y bueno, pero cuando ya me enteré que había el primer caído era Giachino, bueno, digo, esto es serio. Y me dice el sargento ayudante, no se haga problema, primero va la Marina. Claro, primero hizo la toma la Marina, pero después tuvimos que ir nosotros, que éramos de infantería. Claro. Así que bueno, eso pasó el 2 de abril, abajo de una planta preparándole el mate para los muchachos que de la 63, y el martes 13 de abril llega a Malvinas a las 6 de la mañana. ¿Con qué regimiento? Recuérdeme, Adrián. Yo fui con el regimiento de Infantería 6 mecanizado General Viamonte, que ahora está con asiento en La Pampa, Toay. Ajá, exactamente. Y donde estábamos nosotros está Gendarmería ahí. Ah, exacto. Sí, en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Correcto. Y después, bueno, cuando entró el presidente Menem, empezaron a alejar los regimientos de las ciudades. Tal cual. ¿Y cómo fue ese momento, Adrián, cuando llegan allí a Malvinas? Y bueno, me acuerdo que fui en un Fox 737, pero el aterrizaje fue medio porque el piloto no conocía la pista. Así que se largó después de la mitad de la pista y tuvo que hacer un aterrizaje forzoso porque se sentían las gomas del avión como chillaban, y prácticamente nos amontonó a todos con la cabina en el bolsón, porque el avión se paró, paró la parte de la cola para cuando lo frenó totalmente, porque si no lo frenaba, no sé qué hubiese pasado. Si tenía avión podíamos tomar vuelo de vuelta, si no estábamos, ya no había pista. Así que bueno, nos pidió disculpas el piloto, me acuerdo. Perdónenme, soldado, dice, yo la primera vez que aterrizo en la pista y no conocía la pista, y bueno, prácticamente llegamos a las 6 y era de noche allá, porque allá aclara a las 9 de la mañana recién. Claro. O sea que llegamos a la oscuridad, ¿no? Todos los vuelos se hacían al oscuro. Yo me acuerdo que salimos de Palomar y eran las 11 y llegamos a las 2:40 más o menos Río Gallego. Tomamos un mate cocido con un sanguchito de queso cremoso con dulce de batata, y bueno, me acuerdo que dice, bueno, ya está todo trasladado, el armamento, todo, nos tenemos que ir. Y yo el mate cocido lo tuve que tirar porque estaba tan caliente que no lo podía tomar. Claro. Bueno, de ahí llegamos a las 6, de las 3 más o menos que salimos de Río Gallego, y el vuelo fue muy bajo, más o menos 200 metros de altura, por los radares. O sea que uno miraba por la ventana del avión y veía cómo brillaba el mar con la luna. Uy, claro. Qué espectáculo aparte, ¿no? Sí. Cosas que no se olvidan la verdad más. Que es algo que uno no puede olvidar. Exacto. ¿Y cómo transcurre después, Adrián, una vez, bueno, que ya llegan allí, aterrizan? Bueno, cuando llegamos a Malvinas, bajamos del avión, empezamos a bajar todo lo que eran los bolsones,
Como yo estaba en grupo apoyo, las ametralladoras venían en un buche del avión. Había que sacar los valijines con las bandas. Yo estaba con el cañón 90 milímetros y tenía los proyectiles metidos en unos tubos, pero son peligrosos la manipulación de esos proyectiles, porque en la punta es como una botella de vino con una tapita. Si eso se maltrata o se puede tocar, pueden explotar. Entonces lo llevaba con una correa en el pecho. Eran 3 proyectiles. Son de cañón de 90 milímetros. Sí. Que son antitanques, le dicen, porque especialmente se usan para tirarle a la oruga del tanque. Exacto. Para romperle la oruga. Pero bueno, como en este caso el terreno de Malvinas no es para llevar tanques pesados, no se llevaron de acá. Porque nosotros los regimientos teníamos tanques. Claro. Sí, pero es tan pesado el tanque de guerra, el BCTP, que no es para ese terreno. No, lógicamente, hoy sabemos que no hubiese dado resultado por las características del terreno, Adrián. Claro, sí. Seguramente. Sí. ¿Y de ahí son desplazados a algún lugar o quedan allí en Puerto Argentino? Bueno, nosotros lo que hicimos, tuvimos que esperar los vuelos que venían con las municiones para el regimiento nuestro, o sea, para la compañía nuestra, y bueno, bajamos las municiones esas, que eran balas caja de bala de FAL, 90 milímetros, y municiones de mortero chico y grande. Tuvimos que bajar nuestra munición, y supuestamente le pusieron un cartel, y bueno, después estaba los helicópteros que transportaban. A nosotros tuvimos la suerte porque nos habían dado una ubicación en Dos Hermanas, y de Puerto Argentino había 17 kilómetros a Dos Hermanas. Ajá. Que es el Two Sister en inglés, es Dos Hermanas. Y los helicópteros, que estaba el capitán Svence, que era el jefe del grupo de 7 helicópteros, él nos hizo 300 horas de vuelo de municiones a nosotros, nos transportó las municiones y los bolsones por equipo también, porque era muy lejos. En realidad nos tendrían que haber llevado transportado por helicóptero, pero como había tanto viento, no podían operar. Había días que no operaban porque había viento de 90, 100 kilómetros. Claro, imposible. Entonces era imposible operar, porque un viento te agarra una ráfaga de viento y el helicóptero es muy delicado, el helicóptero. Sí. Así que prácticamente llegamos al Dos Hermanas, terminamos de cargar las municiones en Puerto Argentino, caminamos hasta Puerto Argentino y ahí hicimos noche, y al otro día desarmamos y caminamos, fuimos abajo del Dumbledon, y pasando los Royal Marines, y bueno, estuvimos como una semana ahí. Yo recuerdo que llegamos a Dos Hermanas el 1 de mayo. Cuando atacaron, ya nosotros estábamos ahí, a la mañana llegamos, no sé si fue un día antes, un día después, bien eso no, pero sé que cuando atacaron ya el 1 de mayo, nosotros de arriba de las Dos Hermanas, porque era una altura, como le dicen, la altura de los Rivadavia, nosotros pudimos ver todo el ataque y los galpones prendiéndose fuego y eso. Exacto. Ahí ya toman realmente conciencia ustedes de lo que se venía, ¿no? Sí, esto dijimos, esto no para acá, esto va a seguir, y bueno. Y uno convencido de que, bueno, uno cuando lo mandan a la guerra tiene un boleto de ida. Seguro. ¿Con qué edad contaba en aquel momento, Adrián? Yo había cumplido 19 años. Claro, joven. O sea que estuve los 18... Cumplí los 19 en el campo en instrucción y los 20 los cumplí en el Cerro Dos Hermanas, el 4 de mayo. O sea que estuve 2 años en mi casa sin pasarla con mi familia. ¿Y a todo esto la familia sabía, Adrián, que lo habían llevado a Malvinas? Bueno, yo el último día estuvimos ahí encuartelados después del 2 de abril, y bueno, llegó Pascua, y me acuerdo que toda la compañía hablamos entre todos los soldados, y dijimos,
vamos a hablar con el mayor, que era el mayor Alfredo Martín Traverso, ya fallecido, el oficial, y fuimos a golpearle la puerta de la oficina y le dijimos que estaba toda la familia en la puerta del regimiento y que queríamos despedirnos. Claro, claro. Así que por última vez vi mi familia el día de Pascua a la tarde, después ya el lunes al mediodía, el otro día ya estábamos en Palomar. Claro, claro, claro. No, o sea, me despedí, pero no diciéndole que me iba a Malvinas porque era una orden oficial de no y decir la nada. única que lo sabía era la gente que estaba de arriba. O sea, Galtieri le impartía orden a los comandantes y los comandantes las recibían nuestro jefe. Así que eso era, las informaciones puntuales las tenían ellos. Claro, claro, claro. Nosotros no sabíamos ver realmente cómo... Claro, qué es lo que iba a pasar a futuro, exacto. Claro, claro, sí. Así que nosotros tuvimos el domingo ese con Pascua, en el regimiento, ahí pasó mis hermanos, mi mamá, mi papá no pudo porque trabajaba, y bueno, yo me acuerdo que llegó mi mamá sola. Después al rato empezó a caer mi familia. Claro. Y bueno, y fue el domingo Pascua, y el lunes, ya a la mañana, nos embarcaron arriba de los camiones, a las 12 del mediodía. Y ya como a las 4 o las 5 estábamos ahí en Palomar, y bueno, nos dieron vuelo a las 11 menos 20 de la noche, más o menos. Claro, claro. Importante que es el tema familia, y en aquel momento también, ¿no, querido Adrián? Y cuánto pesaba también sobre ustedes esto, sobre todo en aquel momento teniendo la carga emocional de que estaban ya frente a una guerra y que dejaban su familia en el continente, ¿no? Sí. Bueno, eso ha pasado a nivel internacional, la despedida de un familiar con un soldado, ¿no? Exacto. Allí, bueno, los helicópteros llevan la parte de municiones, los bolsones, y ustedes... Y los bolsones, exacto, sí, tuvimos la suerte de que el capitán Svendsen, nos llevara con los helicópteros los bolsones, porque era muy larga la caminata y nosotros veníamos ya varios días, o sea, durmiendo como podíamos, pero en el viaje de avión no se duerme nada porque... teniendo en cuenta que veníamos sentados arriba de los bolsones, los aviones no tenían asiento. Claro. Venían todo avión de carga. Entonces es muy difícil poder descansar un rato, así que el viaje fue bastante cansador, ¿no? Exacto. Y cuéntenos, Adrián, por allí una vez que llegan a la posición donde transcurre todo... ustedes estuvieron hasta el último momento, allí hasta el cese de fuego, ¿no? En Malvinas. Claro, yo estuve prisionero de los ingleses. Sí. Sí, a nosotros estuvimos prácticamente toda la estadía. Yo estaba en el lado norte de Dos Hermanas y estaba al lado sur, ya que ella tiene 2 picos, claro. la altura. Y yo estaba en el lado norte. Estuvimos casi... toda nuestra estadía ahí en las Dos Hermanas. Después nos atacan los ingleses el 11 a la madrugada, nos atacan el regimiento, la compañía B del 4 de Corrientes. Sí. Porque ellos estaban abajo. Lo que pasa es que a nosotros no nos pudieron atacar porque teníamos una altura. Los superábamos en altura y era muy difícil llegar hasta donde estábamos nosotros. Y ellos no se podían arriesgar porque si llegaban iban a llegar hasta la mitad. Después no estaban las metralladoras, nosotros teníamos ametralladora, cañón, todo ajustado arriba. Así que a ellos empezaron por la parte que más le convenía a ellos. Exacto. Y ahí, bueno, cuando los oficiales y suboficiales que tenían luz de bengala empezaron a tirar los ingleses, empezaron a tirar ellos y bueno, ahí se entraron en combate, sí, el regimiento 4 de Corrientes. Ya que nosotros no teníamos órdenes porque éramos compañía transportada para apoyo, porque se desenlazó todo de una manera distinta a la que pensábamos. El desembarco lo esperaban por Puerto Argentino, pero ellos entraron por Bahía San Carlos. Exacto.
y tuvieron que caminar 70 kilómetros yo para recién tener... después se hace un reconocimiento en el terreno, no es que se va a llegar al lugar y uno va a atacar o el otro lo va a atacar, no, ahí hay tácticas militares, ¿no? Sí. Hay gente que hace una avanzada, que son 2 o 3 soldados que van a mirar el terreno, y bueno, de acuerdo a cómo está en el terreno se va avanzando. Y bueno, el 11 de junio lo que recibimos mucho artillería y mucha artillería de barco, el Dos Hermanas, ahí estuvimos, sí. Y la artillería que recibimos fue a discreción. Claro, seguramente. Creo que eso también es un poco lo que ha marcado a todos ustedes, en una gran mayoría de quienes estuvieron sobre Malvinas, el tema de la artillería británica, ¿no? Sí. Ellos tienen muy buena artillería, ellos tienen cañones superpuestos. Y te voy a comentar que hubo un cese de fuego cuando yo estaba ahí en Malvinas, porque viene a ser el día que vino el Papa Luján acá a la Basílica Nacional. Sí. Y bueno, ellos empezaron a bajar los peltrechos, los cañones, todo. Se veía del Dos Hermanas como iban hasta el barco y bajaban. Pero supuestamente si habían hecho un cese de fuego, ellos no tendrían que haber hecho actividades. Claro. Pero bueno, es como que se acomodaron, ¿viste? Aprovecharon ese tiempo, esos 3 días de cese de fuego, porque el Papa venía a Luján, iba a hablar, qué sé yo, y bueno, ahí cuando se acomodaron ellos, después cuando se terminaron las negociaciones, ellos ya tenían toda la artillería armada. Y ellos no perdieron el tiempo, o sea, siempre le buscaron la vuelta a las cosas que sean favorables para ellos. Claro, totalmente. Siempre con un equipamiento. Bueno, ustedes en cuanto al armamento, cuéntanos un poquito, ¿cómo era el armamento que tenían en su poder, Adrián? Bueno, nosotros teníamos el FAL-PARA 7,16, que lo hemos visto ahí en Malargüe, en la fiesta, en la conmemoración del 2 de abril, del 7,62. Ese teníamos nosotros. Exacto. Y es un fusil muy bueno y efectivo. La bala, inclusive, la bala nuestra es 7,62. La de ellos es 7,16 y es más chica la bala. O sea que hace menos daño las balas, ¿no? La bala de ellos. Pero la bala nuestra era destructiva. Donde te pegara una bala de esa... Sí. Que causaba... Mucho daño, exacto. Mucho daño, sí. Exactamente. Y, querido Adrián, sabemos que todos los momentos que pasaron allí son significativos para ustedes, ha quedado permanentemente en su memoria, pero si nos puede contar alguno de esos días que estuvieron allí en Dos Hermanas que le haya quedado marcado, ¿no? Y que nos pueda contar junto a sus camaradas, junto a la gente que lo acompañó. Y bueno, mira, todos los días eran, ¿cómo te puedo decir? Convivíamos con la muerte. Todos los días, día a día, damos gracias a Dios y a la Virgen de Luján por estar vivos. Pero bueno, era, ¿cómo te puedo decir? A lo último no era muy sobrellevadero porque eso moralmente a veces, y la moral se te baja. O sea, la moral de seguir. Lo que ellos hicieron con nosotros fueron un ablandamiento de tropas psicológico. Claro. Hasta desgastarnos. Porque nosotros estábamos bien, estábamos bárbaros, pero después de unos días que vos comés salteado, que no podés dormir bien, todo eso te va implicando en tu físico. Y aguantamos porque teníamos 20 años. Ellos venían con gente de 40, 35 años, que no podían creer que nosotros dormíamos en esa carpita, y que estuvimos 2 meses esperándolo a ellos. Ellos no lo podían creer. ¿Y cómo aguantaron el frío y los pies? Y si nosotros veníamos caminando, se nos congelaban los pies. Y bueno, estuvimos y aguantamos todo lo que más pudimos. Así que convivencia. Después el 11 de junio a la noche, bueno, ahí nos tuvimos que replegar.
para el Cerro Tumbledon, y bajamos por la hermana norte para caminar hacia Dumbledon. Pero ¿qué pasa? Ese camino estaba todo minado y teníamos que esperar a un cabo primero de infantería marina, que era el guía, el que había estado instalando las minas y el que sabía por dónde teníamos que ir. O sea que era el guía de 120 soldados. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y esa persona nos tenía que sacar de ahí. Entonces, ¿qué pasó? Artillería, como sabía que estábamos casi en contacto, y ahí empezó a tirar artillería inglesa y la artillería argentina tiraba sobre propia tropa, porque ellos sabían que nosotros estábamos ahí a 100 metros de ellos. Entonces empezó a hacer zona batida. Y ahí donde le costó la vida a mi compañero Guane. Sí. Juan era su compañero con quien llegó hasta allí, hasta Malvinas. Era mi compañero, sí. Y estuvo ahí que le agarró la bomba a la pierna, una bomba, le agarró la pierna derecha. Y bueno, en realidad el enfermero que tuvimos hizo lo que pudo con lo que tenía. Porque no teníamos algún lugar para llevarlo y para que lo operen enseguida. Pero como esa bomba le agarró la pierna, le cortó el fémur y agarró la arteria principal, que es de la aorta, lamentablemente se desangró. Claro. A otro compañero la misma bomba le traspasó el bolseguí y se le había incrustado una esquirla de 7 centímetros. O sea que bueno, a él lo pudimos evacuar, pero a nuestro compañero lo tuvimos que dejar porque no se podía arriesgar la vida de tantos soldados por uno. A veces lamentablemente es crudo. Sí, seguro. Pero es así. ¿Qué va a hacer? Así es la guerra. Seguramente. Esto habla a las claras. Es muy horrorosa. Exacto. De todo lo que tuvieron que pasar, ¿no, querido Adrián? Esa fue situación límite. Sí. Muy límite. Así que bueno, llegó ese cabo primero de la Marina con 2 soldados, venía de casi de la costa, que había como 10 kilómetros donde estábamos nosotros. Y bueno, hicimos columna de 1 y empezamos. Y ahí era todo mecha rápida, todo mina, hasta arriba, hasta el Tumbledon, todo mina era. Por eso esa noche que llegamos a la madrugada nosotros, como a las 6 de la mañana, nos favoreció la neblina. Había una neblina que no se veía a 3 metros. Entonces ellos no nos siguieron. Se quedaron haciendo ahí en cabecera hasta el Dos Hermanas llegaron. Y bueno, nosotros estuvimos ahí hasta el 14, que entramos en combate ahí en el Dumbledon. Sí. Ya nos mandaron a decir que pasamos a ser primera línea, que ya no había más repliegue. Claro. Y bueno, tengo una parte de mi compañía, se la llevaron para Montelondon. Nosotros nos llevaron ahí a Dumbledon con el capitán Robacio de Marina. Entonces estábamos a cargo de él. Mi jefe era el subteniente de la Madrid Vigré, que hoy es el director del Museo de Malvinas de Buenos Aires, de Capital. Sí. Y bueno, y ahí estuvimos hasta que algunos nos pudimos replegar y otros no. Yo me acuerdo cuando me replegué veía compañeros tirados, otros que no se movían, otro que fue el helicóptero Cruz Roja a levantarlos. Y bueno, y ellos juntaron todos sus muertos y se los llevaron atrás de primera línea y bueno, y los nuestros quedaron ahí tirados, tuvieron como 2 o 3 meses tirados, entre la nieve ahí. Lamentablemente fue así hasta que tomaron la determinación de hacer el cementerio de John Darwin y enterrarlos. Claro. Ahí.
Así qué historia, Adrián, ¿no? Que tiene sí, y a un Malvinas. compañero mío, Oliver Ger, Sí, que era de Pacheco, lo encontraron al año entre las piedras muerto ahí. Los Kelper lo encontraron y le pusieron Pedro de nombre. Pedro. Soldado Pedro le habían puesto. Bueno, hoy mi compañero es reconocido. Sí, 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 sí. Está allí en el cementerio de En el Darwin. cementerio de Darwin. Exacto. Sí, sí. Lo reconocieron por el, ¿cómo es? Por la reconación, el reconocimiento de cadáveres que hicieron, que fue Exacto. una empresa argentina y una empresa holandesa, que bueno, estuvieron trabajando en conjunto para hacerle el ADN y saber quién era quién. Claro. Quién era quién para poder identificar los soldados, ¿no? Porque Claro, estaban porque muchas tumbas estaban con la placa soldado, soldo reconocidos reconocido solamente por Dios. por Dios, exacto, exacto. Yo no sé si a la fecha quedará alguna de esas placas, pero creo que en su totalidad han sido identificados todos los Claro, soldados. sí, ahí. sí, ahora están con su nombre, sí. Han sido identificados, sí, sí, bueno. Imagino, Adrián, que después de eso haber... se ocupó un soldado Sí. de Loboca, provincia de Buenos Aires, que se Sí. llama, hizo una fundación que se llama No Me Olvides. Él es el que viajó a Inglaterra, todo para hacer Toda esta movida del reconocimiento. toda esta movida, sí, para Exacto. todos los soldados. Y a la fundación le puso No Me Olvides, se llama. Ah, qué bárbaro. No teníamos Sí. ese dato, Adrián. Entonces él se ocupó y se reunió en Londres con el coronel Cardoso, J.C. Cardoso, que fue el encargado de la tropa británica. Era capitán en ese entonces, él ahora es coronel, y le habían dado la orden de hacer ese trabajo, ¿no? Algunos fueron reconocidos porque algunos soldados tenían la carta de su familia o de su novia en el bolsillo y bueno, los revisaban antes de enterrarlo, y algunos los enterró él con sus cartas, todo, y si algunos los pudo reconocer porque tenían una carta por su familiar. Exacto, exacto. Que creo Y que algunos esto... otros no. Otros no, exacto. Esto fue una manera de cerrar un círculo también para las familias que estaban acá en el continente y poder viajar y encontrar el nombre de su hijo, su esposo, allí en Malvinas, ¿no? Sí, yo pienso que como en todo la orden de la vida, yo pienso que cada uno tiene que saber su identidad. Y más cuando es un soldado que, a ver, su familia quiere saber dónde está, por lo menos para ir a verlo, para llevarle unas flores, qué sé yo. Sí, sí, sí. La verdad que fue un trabajo muy específico, muy bien hecho, la verdad que yo, por ejemplo, te comento, hablé con un muchacho, le digo, ¿cómo se pone en inglés soldado? Bueno, entonces le puse Soldier, Adrián Alejandro Boldi, clase 62, compañía B de regimiento 6. Digo, por lo menos me lo puse en el bolsillo. Si me matan, me van a revisar y bueno, ahí van a saber quién soy. Porque no sé si no había hecho tiempo el jefe de regimiento de hacer las medallas, de reconocimiento o lo que, pero siempre un soldado tiene que tener la chapa para saber, en el caso de que no pueda hablar porque está mal herido, tiene que tener su chapa con su grupo sanguíneo para que lo puedan asistir la parte sanitaria. Sí, tal Pero cual. bueno, me parece que fue una cosa media ahí, en algunas cosas fallaron, ¿viste? Sí. Malvinas tuvo eso que lo han dicho ¿Qué sé yo? quienes también estuvieron al frente. Hubo muchas improvisaciones, como también las tuvieron los británicos del otro lado, porque esto fue algo que salió prácticamente de un día para otro, y creo que nadie se imaginaba tampoco, querido Adrián, el desencadenante que iba a traer todo esto, ¿no? Una vez recuperado Malvinas el 2 de abril, creo que todos los altos mandos pensaron que en las negociaciones, en la OEA, en los estrados internacionales iba a tener su fruto, y creo que, bueno, allí es donde estuvo la falla, ¿no? Sabemos Yo que Inglaterra yo no se iba pensé a que quedar iban con a los llegar a ojos. algún acuerdo o algo,
pero bueno, yo pienso que a lo mejor este hombre que comandó perdió algunas oportunidades, como le había planteado la Thatcher, de poner las dos banderas, dejar tropa y conversar. Claro. Me parece a mí que le hubiese convenido más tratar de llegar a algún arreglo, de compartir o algo, pero como este hombre decía que la soberanía no se negocia, yo no digo de negociarla, pero se podría haber seguido hablando sin llegar a tal punto extremo, qué sé yo. Sin la necesidad de tantas bajas, ¿no? De ambos bandos, ¿no? Porque claro, realmente... porque en definitiva vos te pones a pensar, un inglés tiene un primo, tiene un hermano, tiene una abuela, tiene un padre y una madre igual que uno, ¿viste? Sí. En definitiva, hablamos distintas lenguas, pero somos seres humanos iguales. Bueno, la prueba está que ahora los británicos vienen y hay verdaderamente muchos encuentros de camaradería entre británicos y argentinos. Sí, a nosotros nos trataron muy bien. Inclusive quiero sobresaltar el jefe que tuve, que era Esteban Lamadrid Vigré, que fue una gran persona con nosotros, fue un compañero más. Pero bueno, él tenía un cargo oficial como militar y le obedecíamos las órdenes que nos daba. Pero bueno, fue otro compañero más nuestro, fue otro amigo más. Claro. Que nos trató bien, que nos habló bien, que nos pedía las cosas bien. Y bueno, eso también, por otro lado, bien. Exacto. Eso habla bien de un poco de la gente que estaba a cargo de todos sí, ustedes. Sí, porque hay veces que se hablan cosas, ¿viste? No sé si me explico. Sí, lo entendemos perfectamente. Pero toda la gente no se puede meter en la misma bolsa. Hay gente que no puede desmerecer a otra persona, ¿me entendés? Porque uno puede tener voluntad, pero si las cosas te salen mal, te salen mal. Exacto. Pero tampoco hay que desmerecer que toda la gente o todos los militares son iguales. No, obviamente. Hubo buenos militares, malos militares, como tenemos buenos políticos o malos políticos, o en general en todo en lo que uno lo quiera buscar, ¿no? Y aquello, en aquel momento, 43 años atrás, estábamos hablando de una guerra contra la tercer potencia mundial, Adrián. Claro, aparte no solamente no peleamos contra ellos, estaba Ronald Reagan, que le apoyó a la Thatcher, que le dio armamento, que le dijo que todo lo que necesitara lo iba a hacer, que se lo iba a dar. Después tenemos que pensar que también está Francia, que fueron a hablar allá, necesitábamos esos CEP, y la Thatcher fue a Francia y le dijo que no nos venda más esos CEP, y Francia no nos vendió más. ¿Por qué? Porque ellos están de la Segunda Guerra Mundial y tienen un convenio hecho. Tal cual. Donde se han apoyado y han luchado codo a codo los soldados de ellos. Entonces, él no nos va a vender un misil para que nosotros le matemos los soldados. O los que pelearon junto a la guerra. Entonces, bueno, está todo. Nosotros necesitamos eso seca acá. Exacto. Y bueno, y en realidad Francia no nos vendió más. Querido Adrián, se nos ha agotado el tiempo, pero esto nos deja una puerta abierta para un próximo contacto en lo que va del año. Le queremos agradecer enormemente al contrario, gracias, el agradecido soy yo. Le enviamos un saludo a su familia, a sus hijos, gracias. Una familia maravillosa, también al pueblo de Malargüe, a toda la gente, a todo, para vos, gracias, para todos, gracias, para querido. Todos. Le dejamos un fuerte abrazo malvinero de nuestro programa Malvinas Clamor de Gloria y hasta cualquier momento, querido amigo. Chau. Hasta cualquier momento. Chau. Ahí hemos estado, queridos amigos, con Adrián Ubaldi, quien combatió al agresor inglés hace 43 años por la soberanía de nuestras queridas Islas Malvinas. Rolando Cárdenas de este lado, Víctor Cárdenas desde el control, les dicen muchísimas gracias y los esperan el próximo domingo. Siempre recuerden 21:30 a 22 música de Malvinas y a las 22 con nuestros veteranos de guerra. Chau. La medalla en el pecho, clavada en el
corazón y una visión de Dios. Con la conducción de Rolando Cárdenas. Malvinas. Clamor de Gloria. Un programa por la memoria y el reconocimiento a nuestros héroes.